Regresamos las 8 de la mañana con 30 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida. Está ya aquí con nosotros mi compañero de multimedios, periodista, reportero, coautor del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Mañana se cumplen 8 años de esa madrugada terrible del 26 de septiembre, cuando este grupo de normalistas estaba pues, en esta acción que se conoce como de boteo, que no es más que pues, solicitar dinero en las casetas, porque la intención de ellos era venir a la Ciudad de México el 2 de octubre, en esta pues, tradicional marcha por los hechos del 68. Muchos grupos sociales se unen, apoyan esta causa del 68 y lo hacen de esta manera. Grupos que no tienen los recursos económicos, que no viven en la capital de la República, que pertenecen, como ejemplo, a la Normal Rural o a distintos organismos de la sociedad civil, pues botean, adquieren recursos y vienen a la Ciudad de México, participan en las marchas y se regresan a sus actividades. Esto ya no pudo ocurrir, al menos para estos 43 normalistas, por desgracia, y de ahí pues hemos conocido y hemos llevado toda esta información. David, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, amigo. Muchas gracias por el espacio y pues a la orden, tú me dirás. ¿A qué te llevó, David, primero a hacer coautoría con otro compañero reportero del libro de las historias? Porque ustedes retratan no 43, 47 historias en este libro de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, David. Bien, fíjate, Jaime, que toda esta situación se da como una propuesta en donde nos juntamos varios compañeros reporteros, algunos muy, muy conocidos, hasta premios nacionales ya de periodismo, en los cuales pues, nos reunimos para hacer algo, ¿no? Hacer algo diferente, sobre todo porque en las investigaciones se estaba dando de cómo fueron los hechos, de que si eran narcotraficantes, que si eran normalistas, que si eran espías. Entonces, quisimos hacer algo completamente distinto. Sí, son 47 historias en las cuales incluimos también al chico Mondragón. Recordar que la foto de este chico oriundo de aquí de la Ciudad de México dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, su foto, él sale desollado. Entonces, nos enfocamos en hacer estos 47 porque además de estos 43 pues hay que recordar que otros 4 más sufrieron este tipo de situación, que fueron encontrados, lamentablemente, fallecidos, y que incluso ahora el juez Ventura de Tamaulipas, pues deslinda, ¿no? A José Luis Abarca, el ex edil de Uh -huh. Iguala, por esta situación, ¿no? Después de que se encontró. Entonces, quisimos hacer algo diferente, Jaime, algo completamente distinto, algo fuera de lo que ya se estaba manejando en medios, por qué lo sabrían, o sea, las hipótesis que se estaban Claro. vertiendo en ese momento, y a un año después, pues quisimos darle voz a estos 47, a sus familias, a sus amigos, y sobre todo, Jaime, creo que es muy importante que la gente conociera quiénes eran, ¿no? O quiénes son, mejor dicho. Sí, los seres humanos, ¿no? Los estudiantes, más allá de todo lo que se había hablado de ellos. David, ¿tú cuándo entras y cómo entras? ¿La inquietud tuya es periodística por todo lo que estaba sucediendo? 2000, finales del 2014, todo 2015 es cuando tú dices, yo quiero entrar de lleno a saber qué es lo que está ocurriendo y poner, pues sí, mi talento periodístico y mi conocimiento para saber qué es lo que está sucediendo en ello. Sí, incluso esto en primera instancia fue por una invitación de dos amigos muy queridos y muy, muy estimados, Juan Omar Fierro, y también de Marco Antonio Martínez, quienes me comentaron del proyecto. Me pareció una muy buena idea, e incluso habíamos reunido por lo menos a 55 compañeros. Algunos pues bajaron de este barco debido a que las regalías iban a ser para los papás. O sea, todo este trabajo periodístico que hicimos fue que al momento en que estuvieran vendiendo los libros, todo ese dinero se fuera para los papás. Sobre todo para esta lucha y estos viajes tan largos que estaban realizando, nosotros optamos por dar ese dinero a ellos. Nosotros no recibimos ni un solo peso. Simplemente pusimos la voz de sus hijos y me pareció buena idea, ¿no? Me pareció buena idea porque
em, ese, esa inquietud, porque también los padres querían demostrarle y gritarle al mundo que sus hijos no eran completamente lo que habían dicho Claro. las autoridades y también algunos medios de comunicación. Entonces le dimos también ese foro a los papás, a los amigos, a los hermanos, para que pues también nos dijeran quiénes eran, ¿no? También eso era válido. ¿Y qué es lo que te deja, David? Los testimonios, las pláticas, la parte de tu participación en la travesía de las tortugas, las historias, los seres humanos que hoy, pues sabemos, como yo seguramente tú supiste desde un principio, los asesinaron. Los asesinaron miembros del crimen organizado coludidos con policías estatales, locales, municipales. ¿Qué te deja todo esto y qué es lo que escuchaste en estos testimonios de dolor, de preocupación, quizá de rabia? ¿Qué hay ahí, David? Fíjate, Jaime, que por ejemplo en el caso del normalista que me tocó, Giovanni Galíndez Guerrero, digamos que era uno de esos chicos que no le gustaba llamar tanto la atención, pero a final de cuentas sabía ser un buen amigo, ¿no? Eh, Tenía un pasado muy, muy, muy diferente a los demás. Él venía de la Tierra Caliente, de Ciudad de Altamirano, una zona súper, súper marcada por el narcotráfico. Entonces, meterse a esa zona, hablar con los papás e incluso convencer a los papás, porque al principio los papás estaban muy renuentes. Mi intención era hablar con ellos porque tenía la versión de los amigos y de una hermana, pero me faltaba el papá. Entonces, acá la situación es que, no sé, es una cuestión, es un golpe de realidad, Jaime, impresionante. Es un golpe de realidad en el cual dices, bueno, tengo aquí todo, cuando a Sí, lo bueno. mejor ellos vienen de nada, ¿no? Sí, no, Entonces es un cuando golpe de realidad uno impresionante. conoce esas historias, David, y como lo dices, ¿no? Municipios en extrema pobreza, uno aquí prende la luz y hay luz, bajas el agua del baño y hay agua, ellos están, y este tipo de familias, este tipo de personajes y de sociedades están en el abandono total de décadas, David, de décadas. Claro, y también asoleados por el crimen organizado. Exacto. Desafortunadamente, ese es como el llamado segundo triángulo dorado entre Michoacán y Guerrero, en el cual pues ya sabemos que el cultivo de amapola, de marihuana, es lo que se da y se vende en esa zona. Entonces, el crimen organizado está muy fuerte ahí y para entrar incluso es una aventura, Jaime. En verdad, tanto en esa zona como en la parte de arriba de Ayotzinapa, es impresionante la cantidad de halcones, es impresionante la cantidad de gente que te señala cuando no eres de ahí. O sea, como reportero es vivir al límite, vivir al extremo, entrar a esas zonas, porque Chilapa es una zona, la parte de arriba donde está Yotzi, es una parte increíblemente intensa. A unos compañeros, incluso me acuerdo del Universal, que fueron para allá, los interceptaron, les quitaron sus cámaras, les borraron material. No sé, es algo que no puedes describir, Jaime. La verdad que también da parte de la autoridad que no existe como tal. O sea, Ujú. no te sientes protegido y mucho menos la Del gente que Estado, vive ahí, ¿no? obviamente. Exacto, exacto. Y no quiero defender tampoco lo que yo vi dentro de la normal rural. Obviamente vi muchas cosas en las cuales sabemos que no es correcto, que es lo que realizan también los normalistas, el despojo de trailers, el despojo también de coches. Yo los vi, o sea, estaban concentrados en la parte de atrás. Se ven los dos puntos, ¿no? O sea, hay que tratar de ser parcial. Tanto lo que sucedió con los chicos como también lo que sus compañeros o algunos de ellos realizan durante los mítines. Entonces, es ahí donde la autoridad debe de poner un equilibrio, ¿no, Jaime? Ahí es donde debe de estar la autoridad, sobre todo para mantener ese equilibrio tanto con la sociedad, crimen organizado y hasta con las rurales, y en este caso ahí en Ayotzinapa. Por último, David, ¿por qué la travesía de las tortugas? ¿Quién decide que se va así a titular este libro de Porrúa, que lo pueden encontrar también a través de plataformas electrónicas? Fue un consenso entre mis compañeros y conmigo, el cual, como varios de estos normalistas vienen de diferentes zonas del país, porque hay que recordar que, por ejemplo, unos vienen de Tlaxcala, Mondragón que venía de Ciudad de México, Ujú. Giovanni que venía de Altamirano, no eran completamente radicados de esa parte de Iguala,
o de Ayotzinapa, Ujú. sino que eran repartidos, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer fue esa travesía que realizaron todos los muchachos para llegar a un solo punto, encontrarse y después, pues desafortunadamente sufrir lo que pasó, ¿no? Entonces fue una travesía y obviamente se mantiene porque hasta que no sepamos en dónde están, qué fue lo que pasó con ellos, entonces se mantendrá como esa travesía larga hasta que sepamos qué fue lo que sucedió con estos 43 chicos, Jaime. Y mañana se cumplen 8 años de esta noche oscura, larga, con muchas preguntas y muy pocas respuestas todavía y en espera de justicia. David Rodríguez, reportero y coautor del libro La Travesía de las Tortugas, compañero mío en Telediario y en Multimedios, de esos grandes reporteros que tenemos y que pues recorren la Ciudad de México y su área conurbada. David, qué gusto poder compartir contigo cámaras y micrófonos y en esta ocasión pues que nos des testimonio de esto que tú escribiste en compañía de otros reporteros, de otros periodistas en torno a la desaparición de los normalistas. Abrazo grande, cuídate mucho y que tengas un excelente domingo. Jaime, muchísimas gracias por el espacio y pues nos estamos viendo entre semana. Mañana nos vemos, cuídate mucho, gracias, abrazo. David Bye. Rodríguez, sí, síganlo, David es buenazo, buenazo, buenazo en sus reportes de campo y bueno, pues hoy ya en esta vertiente de periodismo de investigación, realizando este trabajo de la desaparición de los normalistas y contando esas historias que pues pocos hemos tenido acceso a la vida de cada uno de los 43 desaparecidos. Regresamos. Recibe un abrazo al corazón de Adriana